Buenas noches, bienvenidos a vuestro Zacatrus lúdico una semana más. Esta semana, como siempre, el resumen de las cosas probadas esta pasada semana. Ya he estabilizado todo después de las vacaciones. También los kilómetros cero que se marchan, que ya sabéis que el lunes normalmente estarán disponibles. Y también las novedades de esta semana. Y recordaos, por si no os habíais enterado, que este pasado miércoles por fin hemos vuelto a abrir nuestras ludotecas en las tiendas. Ya podéis, con ciertas medidas de seguridad, por supuesto, distancias, mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, pero ya podéis reservar sitio para probar los juegos en nuestras tiendas, en cualquiera de ellas. Sabéis que podéis visitarnos en Madrid, en 2 tiendas, Zona Chamberí, Zona Pirámides, en Sevilla, en Valencia, en Vitoria y en Barcelona. Y quién sabe qué más. Pues nada, sin más, arrancamos. Pues aquí estoy con todo lo probado esta semana, un poquito de todo, salvo las expansiones que ya sabéis que nunca comentamos, así que empiezo sin más por arriba, en esta esquina, Castle Party, un juego de corte nacional, de Eugeni Castaño y Josep María Llué, que nos lleva a una fiesta de monstruos, pero estamos ante un juego familiar e infantil, donde la clave es dibujar en unas pizarritas piezas de Tetris para encajar a los invitados, que son de distintas familias de monstruos, de la mejor manera posible. Es el clásico juego donde van apareciendo piezas y tenemos que dibujar un poco pues en la liga casi de Welcome hacia el perfecto hogar, pero con un toque muy familiar, unas ilustraciones muy simpáticas, un juego de pieza de Tetris y sobre todo lo que más me ha gustado, que cada jugador decidirá cuándo quiere usar sus eventos especiales y sobre todo qué puntúa cuando haya que puntuar en las 3 tandas, las 3 cartas de reloj, pues decidirá lo que quiera puntuar. Eso le da un toque diferenciador para que nadie esté copiando a los demás, cada uno nos interesará más una cosa u otra y tendremos que saber si nos interesa usar nuestros eventos o no usarlos para puntuarlos al final. Un juego muy sencillito de sacar a mesa, que funciona muy bien de 2 a 4 jugadores y a cualquier edad, peques, mayores, lo pasaremos muy bien y que además tiene 2 lados el tablero para poder tener un juego un poquito más fácil, un poquito más difícil, así que uno de estos juegos de tener en el armario y que funcionará muy bien. Se nos agotó muy rápido, ya tenemos nuevamente stock, aunque no sé lo que durará, pero bueno, en principio parece que no hay mucho problema de stock con este juego, así que tranquilos que se puede conseguir. El Valle Secreto, otro juego de estos que concentra mucho en muy poco, y realmente cuando digo muy poco me refiero muy poco a su tamaño y a su contenido, porque estamos ante un juego que tiene nada, poquitas cartas, 20, 30 cartas, 20 y tantas me parece que son exactamente, lo digo un poco de memoria, y unos cubitos que, bueno, son unas casitas, pero podrían ser cubitos de colores o cualquier otra cosa que sirva de marcador, para hacer un juego que también entre 2 y 4 jugadores y que escala bien tendremos que estrujarnos el coco un montón para saber dónde colocar. Casi es un juego de colocación de losetas, aunque no tiene losetas, son todo cartas, pero con muy poquito, porque esas cartas tendremos en la mano pues 5 o 6 cartas, depende del número de jugadores, habrá que saber jugarlas en el momento apropiado, de hecho si sobran cartas se retiran de la ronda, son 3 rondas, pues se retira de la ronda y luego volveremos a mezclar. La clave es saber dónde colocar cada carta, porque puntuará según dónde la coloquemos y nos dará más o menos puntos. Cada carta jugada lleva una casita nuestra, y lo mismo, funcionará muy bien, con muy poquito, muy poquitas reglas, realmente da mucho. Me recuerda un poco, salvando mucho las distancias porque mecánicamente no tiene tampoco mucho que ver, pero me recuerda a esa sensación que nos da Fantasy Realms, donde con poquitas cartas es muy fácil jugar una ronda, porque es poner la carta y ya está, pero hay que optimizar mucho dónde colocar la carta. Podría ser perfectamente uno de estos juegos de carterita, aunque este pues es un poquito más grande y trae esas casitas de madera, pero que funciona muy bien, que escala muy bien y también que se lo podéis sacar a todo el mundo, muy familiar. Eso sí, que les guste estrujar el coco. Y siguiendo en la línea de familiares, y quizá con un corte un poquito más infantil, tenemos La Juguetería de Sergio Herrera, un juego que tiene el aspecto precioso que tienen todos los juegos de Mixing Games, desde la caza de la calabaza, donde por cierto vienen unas 12 cartas en este juego de La Juguetería como expansión para la caza de la calabaza, hasta Ketchup and Mustard, que es Fast Food Battle, que es un grandísimo juego, y nos lleva pues a una juguetería donde su modo básico, porque el juego tiene varias modalidades, incluyendo un solitario, su modo básico es conseguir juguetes. Funciona muy bien, son unas reglas muy sencillas para que los peques puedan jugar, escala muy bien de 1 a 6, el 1 es por un modo solitario que trae, pero luego funciona muy bien en cualquier ámbito. Nos dice 6 años o más y la verdad es que va muy bien, porque es muy fácil jugar. Quizá su único punto negro es que es precisamente muy fácil para que puedan jugar peques, entonces para adultos hay momentos como lo de la discrepancia por un juguete, el conflicto por un juguete que se resuelve al azar lanzando un dado. Para peques eso va genial, para adultos igual se nos hace un poco azaroso de más,
pero bueno, podría haber tenido alguna regla opcional para adultos para hacerlo de una manera un poco más de gestión. Pero vaya, que como es, funciona muy muy bien esta juguetería, como digo, entra muchísimo por la vista, las cartas son preciosos, los juguetes, muy fácil de jugar y además con muchas variedades para darle pues un poco el toque que queráis, no se puede pedir más por menos en otro gran juego de Mixing Games, la juguetería. Voy a seguir por la fila de arriba, luego me meto abajo. Aquí tenemos dos Escape Room, los dos Escape Room de la semana, siempre hay alguno, pues tenemos por un lado Expediente Dark. Un juego que bebe un poco de la historia del misterio del Dr. Dark, que me parece un grandísimo escape room con varias historias entremezcladas, es excepcionalmente bueno, si no lo habéis jugado os lo recomiendo mucho. Pues este Expediente Dark es una especie de continuación, realmente va un poco paralelo, nos cuenta un poquito cosas sobre los personajes del otro juego. No es imprescindible haber jugado, pero yo sí os recomendaría haber jugado al misterio del Dr. Dark antes que a este, si vais a jugar a los dos, porque si no esto os va a hacer algún spoiler pequeñito, tampoco nada muy importante, pero algunos hará. Pero la clave de este juego es ese formato de sobre que tiene. Es un escape room muy sencillito, donde es un sobre que vamos abriendo con unas pestañitas que nos dirá si lo que hacemos es cierto o no. Funciona muy bien como escape room, de un único uso, va estupendo, y realmente pues me parece una muy buena opción, sobre todo para seguir la gran historia del Dr. Dark. Y parecido, este péndulo de los muertos, 50 pistas, es el set 1 de 3, la caja 1, la parte 1, este péndulo de los muertos, que nos lleva a otro escape room, también con una temática así un poco más adulta, funciona muy bien. Este juego lleva una app, y tiene una cosa que me parece un poco rara, y es que para empezar a jugar hay que activar con un código, de manera que es como si el juego tuviese unas partidas limitadas. Sé que son un montón, no recuerdo exactamente cuántas, pero son un montón, pero me ha parecido un poco raro esto de tener que activar con un código, es como, cuando se te acaben las partidas ya no puedes jugar. Bueno, no lo sé, pero fuera de esa parte técnica, el juego funciona estupendamente bien, como Escape Room lo mismo, ya empieza a ser muy clásico, ¿no? Con numeritos, donde hay que combinar algunos, donde hay que levantar otras cartas. Hemos visto muchos así, Q-Files, Unlock, hasta los Exit funcionan parecido. Y un juego en el que tampoco hay que romper nada ni nada parecido, pero es un juego pues de experiencia, de usar una vez. Y eso sí, una historia apasionante y de primera parte, con lo cual nos deja un poco ahí en un cliffhanging para ver qué pasa con las dos cajas que vendrán, espero que en breve, de este 50 pistas. Tanto uno como otro, buenos escape room para jugar en solitario o en compañía, sin ningún problema. Y me voy a la fila de abajo, empiezo por... bueno, están un poco mezclados, pero empiezo por uno muy infantil, luego tenemos otro que también tira hacia infantil, y hay alguno más familiar y luego alguno más durillo. Por un lado, este Honey, el juego más infantil de la semana, diría yo, que es un juego muy sencillito para niños, va de 2 a 4 jugadores, escala bien y es muy bonito, con un tablero que se monta sobre la propia caja de juego, con unos tubitos que hacen las veces de flor, una abeja que va moviéndose y simplemente, bueno, pues al final es un juego que intenta desarrollar un poquito la percepción y la memoria, porque hay que fijarse dónde vamos poniendo unas fichas según el lanzamiento de un dado, y habrá que coger un color de flor, intentamos recordar cuál es el que tenía más miel para verterla sobre nuestro tarro e ir llenándolo. Como digo, un juego que funciona muy bien, pero está muy pensado para peques, dice 5 años o más. No veo adultos jugando a esto, la verdad, pero como juego familiar con peques os irá muy bien y entra muchísimo por la vista, es precioso, con un despliegue muy bonito, este Honey. Y en un corte también familiar, pero un poquito más adulto, este Dice Flick, un juego que parece el típico de estos roll and ride, pero no es un roll and ride. No es de estos que hay que estrujar el coco donde colocar el dado, no, es más de habilidad, un juego donde hay que disparar con los dedos unos dados que nos van saliendo, intentando que caigan en los sitios que queremos que caigan para hacer bloques. Yo soy muy malo, si habéis visto el Conociendo ya veis que no doy una, pero me parece un juego simpático, rápido para jugar, también con un aspecto muy bonito, unos dados especiales los que puntúan extra, los que explotan filas y columnas, así como con purpurina, muy chulos, y un juego fácil de sacar a mesa, muy muy fácil de sacar a mesa, todo el mundo puede jugar sin ningún problema y que escala también muy bien. Dos que son un poquito más sesudillos. Por un lado este Horaku, que es un juego que nos lleva al Japón feudal para hacer una especie de mayorías, no es conquista de territorio, sino más bien mayorías de presencia en zona, pero se hará mediante un juego de bazas, que es lo extraño. Tendremos que jugar cartas para ganar la baza y así puntuar, pero podemos pasar un poco de la baza si queremos, porque las cartas, al jugarlas, además de para la baza, nos servirán para realizar acciones. Y según las acciones que queramos realizar, pues irán mejor, irán peor, y habrá que saber cómo jugar. Eso para mí es el éxito más grande de este Horaku, el saber combinar un juego de bazas con un juego de mayorías. Por lo demás, bueno, temáticamente pues está bien, a mí no me agrada mucho esta temática Japón feudal, ya lo sabéis, no es mi favorita, pero bueno, que funciona muy bien.
y que podéis jugar sin ningún problema, entre 2 y 4 jugadores, pues estupendamente. Realmente el juego es más bien, diría yo, para 3 y 4, 2 se queda un poquito más flojo, pero bueno, no va mal del todo, pero vaya, en lo óptimo sería 3 y 4. Y también tiene un aspecto muy bueno puesto en mesa, con un montón de meeples muy chulos, realmente un juego también que es bastante como visual en cuanto a lo que vemos, y original en cuanto a eso de mezclar las bazas con las mayorías. Marshalls, un juego que parece así como muy sencillito, pero realmente también nos dará mucho que pensar, un juego que nos lleva al oeste, donde tendremos que intentar capturar a unos delincuentes, 4 delincuentes. El juego nos permite jugar de varias maneras, porque puede haber un Marshal corrupto que tendremos que hacer, o que ayudar a escapar a los delincuentes, tendremos que saber movernos por cartas de territorio jugando cartas de nuestra mano, y tendremos que saber chinchar un poco a los demás con algunas cartas concretas. Incluso tenemos cartas que nos protegen, como la de jurisdicción. Al final, un juego que no es un juego de bazas, aunque todo su fuerte son cartas, sino más bien un juego de saber jugar las cartas en el momento apropiado para intentar capturar a los malos y obtener dinero y recompensas. Tendremos un poquito de gestión, muy poquito, porque hay balas para poder escapar de las emboscadas, y tenemos también pues recursos para poder sobrevivir cuando hay acampadas. Y bueno, en general, un juego muy fácil de presentar, porque realmente es básicamente cartas, que luego nos veremos que tiene bastante chichilla, bastantes vueltas que darle a la cabeza a este Marshalls. Probadlo, a ver qué os parece, porque merece la pena echarle un vistazo. Y luego tenemos este Cakes, que es un juego de corte también infantil, dice 5 años o más. Realmente es el típico juego de habilidad, pero es precioso. Es un juego donde montaremos tartas en 3D, muy estilo Rhino Hero, con las paredes y los techos, pues tenemos que hacer una tarta. La gracia de esto es que hay que hacerla sobre una bandeja que tendremos en la mano, y se nos caerá. Y además me ha gustado que tiene 2 maneras de ganar. Una, la clásica, de ir haciendo pedidos, el que tenga más pedidos, o más bien, que tenga los pedidos más valiosos en la suma final, será el ganador. Pero la otra es despreocuparnos de eso, que los demás vayan a hacer pedidos, y poco a poco ir montando una tarta con todos los componentes que tenemos en nuestra zona, que son 10 pisos de tarta. Creedme que es muy difícil que eso no se caiga, pero si lo conseguís, habréis ganado el juego. Me parece un juego muy bonito, muy visual, muy fácil de sacar, funciona bien con toda la familia, pero sobre todo con peques, que es más gracioso. Tampoco veo adultos jugando mucho rato a esto, sí una partida por las risas, pero vaya, poco más, pero con peques funcionará muy bien, o el clásico juego familiar, pues para unas navidades o lo que sea, una celebración, donde tenemos todo tipo de personas de todas las edades, pues funcionará muy bien este Cakes. Y vamos ya a los 2 Agrícola que tengo aquí. Se me hace muy raro hablar de Agrícola, un juego con tanto tiempo, pero bueno, vamos por partes. Primero, Agrícola, Animales en la Granja. Esto es una versión para 2 jugadores de Agrícola. Antes de nada decir que este juego han llegado poquísimas unidades, ya os lo decía la semana pasada, han volado, por supuesto, y se supone que llegarán más en breve. Nos han dicho finales de octubre, igual es un poco antes, bueno, veremos, os mantendremos informados. Entonces, de momento está agotado, pero sí que han llegado unos pocos afortunados. Lo habréis conseguido, y aquí tengo yo un ejemplo que por supuesto irá en kilómetro cero. Bueno, pues este Agrícolas Animales de la Granja, un juego muy antiguo que primero presentaba Homoludicus, luego compró De Beer y ahora nos lo trae Lookout Games a través de Asmodee. Es una versión para 2 jugadores de Agrícola. A ver, tengo que matizar un poco esto, ¿vale? Siempre se ha dicho que este Animales de la Granja, igual que Caverna para 2, son versiones de 2 jugadores para un juego que realmente requiere más, como es Agrícola. Agrícola, 2 jugadores. Yo siempre digo, y quizás se me puede entender un poco mal, habéis comentado algo, que Agrícola 2 jugadores flojea un poco. No es que el juego funcione mal a 2, luego hablamos detalladamente de Agrícola. El juego de Agrícola para 2 jugadores funciona bien. Cuando digo que flojea un poco es porque nos dejará muchas cosas sin utilizar. Hay muchas cartas que no usaremos, muchas acciones que no podremos usar, un tablero más pequeño, y realmente colisionaremos menos. Pero como juego para 2 funciona. Como digo, luego hablamos de Agrícola. Pero esta versión no solo es una versión específica para 2 jugadores, sino que es una versión más ligera de Agrícola. Agrícola nos plantea pues construir nuestras casas, plantar nuestros campos, sembrar nuestros campos y cultivarlos, y crear nuestros rebaños, nuestras granjas, con nuestros rebaños, nuestros animales. Este Animales en la Granja se centra solo en esto último casi, en los rebaños. Construiremos edificios, pero son para los animales, y cercaremos, pero es todo para los animales. No habrá cosecha, no habrá que dar de comer, no habrá que hacer crecer la familia ni construir casas. Entonces es como una versión de Agrícola muy centrada en la granja y específicamente para 2 jugadores. Tan centrada en la granja está que amplía el número de animales. En vez de 3 tipos de animales tenemos 4. Al cerdo, oveja y vaca clásico añade los caballos. Bueno, pues esa es la clave de esto. No es Agrícola
ajustado para dos. Es una versión diferente, más ligera de Agrícola, más centrada en una granja y para 2 jugadores. Esta edición, que se llama edición definitiva, incluye pues mini expansiones, un par de expansiones para que sea más completa, porque cuando se nos acabó Moludicus teníamos este juego y luego había alguna expansión, que creo que aún hay alguna en stock por ahí. Pero vaya, que esta edición definitiva incluye todas las expansiones para tener el juego para 2 jugadores. Si os gusta Agrícola y vais a jugar exclusivamente a 2, no digo que Agrícola 2 no vaya, va bien, pero esto es como más específico, eso sí, más centrado. El juego en sí funciona bien a cualquier nivel, digamos, de lúdico, vale para noveles sin ningún problema, también vale para jugadores experimentados. Quizá el punto feo es si juega un experimentado contra un novel, se nota muchísimo la diferencia de nivel en este Agrícola, pero funciona bien y podéis jugar con toda la familia, los peques también se lo pasarán bien, no muy pequeños, la caja dice 10 años o más, 8 quizás esté bien, pero es divertido ver cómo van poniendo los animales, las granjas y demás. Y ahora sí, Agrícola, que decía, me llama la atención hablar de este juego tantos años después. Cuando pensamos en juegos clásicos ya, vale, no me refiero a juegos clásicos estilo Monopoly, sino juegos que ya se les puede poner una etiqueta de juegos ya consagrados, como pueden ser Catán o Carcassonne, a veces se nos olvida Agrícola, yo creo que debería estar ahí. Quizás se nos olvida porque llevaba mucho tiempo agotado. Vale, antes de nada, y antes de que se me olvide, lo mismo, Agrícola también han llegado pocas unidades, está agotado ahora mismo, pero también esperamos que en breve lleguen más, así que se podrá conseguir. Bueno, Agrícola es un juego que lleva muchos años ahí arriba, yo creo que es el máximo exponente de Uwe Rosenberg, para mí tiene juegos más completos que Agrícola, el banquete de Odín, que veíamos esta semana, su reedición por parte de Maldito y su expansión Los Noruegos, pues es mucho más completo que Agrícola. Creo que tiene juegos sobre granja que superan a Agrícola, como puede ser Alertau. Para mí Alertau es mucho más completo, mucho más profundo, pero Agrícola tiene un par de virtudes que lo hacen único y que hacen que sea un juego que esté ahí en los tops siempre. Y es que primero, es un juego que se aprende casi jugando, es muy sencillo aprender a jugar Agrícola, pero luego vemos que tiene muchísima profundidad, bueno, muchísima entre comillas, pero tiene bastante profundidad, porque nos da un montón de acciones y nos permite, pues, especializarnos en algunas si queremos, perderemos puntos si vamos solo a una cosa, porque perderemos puntos por no tener un poco de todo, pero no se puede abarcar todo. Así que nos dan muchas opciones, o me especializo mucho en algo intentando obtener ahí los mayores puntos posibles, porque luego voy a perder por otro lado, intento atacar un poco todos los palos, que puede ser una buena estrategia, o simplemente a ver cómo se tercia la partida, qué acciones me van dejando los demás y cómo voy jugando. Además es un juego que nos mete un montón, de hecho se te olvida todo cuando estás jugando Agrícola, estás ahí centrado, estás viendo tu granja, cómo crece, lo que quieres hacer, te mete muchísimo, para ser un euro está muy bien tematizado y funciona estupendamente bien. No funciona mal, no escala mal, por eso lo que decía antes con esta edición para 2 jugadores de Animales en la Granja, no escala mal, el juego va de 1 a 4, eso es uno de los puntos negros, luego hablamos de eso, pero va de 1 a 4 y funciona a 3 y a 4, funciona estupendamente bien, a 2 no funciona mal, lo que pasa es que eso, tendremos pues menos colisión básicamente y tendremos muchas cosas sin usar, y en solitario pues más o menos igual, porque es casi una versión para 2 jugadores con alguna matización. Esta edición revisada, que es la que ya había salido hace unos años, que tiene los animalitos con meeples, los vegetales también con meeples, trae en el manual incluso unas campañas de 8 partidas en solitario y creo que 7, si no me equivoco, en multijugador, para jugar varias partidas encadenadas. ¿Cuál es su parte negra? Que estas ediciones actuales de Agrícola son peores o inferiores, entre comillas, a las últimas que había sacado, creo que Devir, o Moludicus, creo que Devir ya había sacado alguna de esas. Porque el juego llegaba a más jugadores, llegaba hasta 5, traía muchísimos más mazos de cartas, algo muy típico de los juegos de Rosenberg es que traiga varios mazos de cartas para dar variedad. Alertau, por ejemplo, incluye varios mazos para jugar unas partidas con unos mazos, otras partidas con otros y cambiar un poco pues, el juego, el sabor del juego. Agrícola traía un montón de mazos, y ahora no, ahora trae solo 2, mazo A, mazo B. Entonces, bueno, no está mal. Es peor quizá que hayan quitado el 5º jugador, pero bueno, es lo que hay. Es verdad que ha mejorado en calidad, sobre todo con los meeples y demás, y sigue siendo la misma esencia del grandísimo juego de gestión de recursos que es. Como digo, que un juego de gestión de recursos nos haga olvidarnos de los demás y meternos ahí, creo que es un puntazo. Es una temática que todo el mundo la puede entender, es un juego que se enseña fácil y luego tiene mucha profundidad, donde también, como en el otro, se puede notar un poquito la diferencia de nivel, ojo con eso, y además tiene un efecto que es bastante pronunciado en los juegos de gestión, en los de Rosenberg a mí me pasa en casi todos, pero en los de gestión de recursos en general, y Agrícola yo creo que es el máximo exponente de esto, que es que se acaba la partida demasiado rápido, y eso siempre nos deja un buen regusto de juego, o a veces malo porque queremos seguir.
¿Qué quiero decir? Juegos como este, juegos como Smartphone Inc., por no ser solo de granja, o juegos como Meeple Land, que veíamos hace poco, son juegos donde disfrutamos mucho creando nuestra granja, nuestro parque de atracciones, o nuestra fábrica de teléfonos móviles, nuestra compañía de tecnología, lo que queráis, pero no la explotamos de todo. Es decir, cuando ya tenemos algo bien, la partida se acaba. Y es, no, ahora déjame seguir, ahora déjame explotar. He jugado a Agrícola alguna vez a 2 rondas, por así decir. Es decir, jugamos y cuando se acaba la partida empezamos otras 6 etapas, digamos, ya con todo lo que tenemos para poder exprimir bien. No tiene mucho sentido en cuanto a mecánica, porque una vez que llegamos al final, posiblemente tendremos las granjas muy a tope, con muchas cosas, y entonces conseguiremos un montón de puntos, será como una fábrica de hacer puntos. Pero no pasa nada, es agradable hacer puntos. Pero nos permitiría disfrutar esa segunda ronda, nos permite disfrutar de todo lo que hemos conseguido, si os gusta eso. Desvirtúa un poco la puntuación del juego, claro, porque vas con menos prisa. Pero bueno, que es ese efecto que pasa mucho y a mí me parece que quiere decir que el juego es bueno, ese efecto de, no, que no se acabe ya la partida. Sí, ahora debería empezar. Ahora que tengo todo bien, ahora quiero empezar a jugar. Así que bueno, creo que Agrícola es un clásico ya donde los haya, y está ahí por méritos propios. Creo que lo más destacado de V. Rosenberg, repito, para mí no es lo mejor de V. Rosenberg, pero creo que en conjunto, en promedio, sí que es lo más destacado que tiene este hombre. Y vaya, que es un clasicazo que si no lo habéis probado, pues ahora cuando volvamos a tener, probadlo porque no os defraudará seguro. Pues listo, esto es todo lo que hemos visto esta pasada semana. Vamos a ver qué se marcha. Bueno, pues aquí todo lo que se marcha esta semana tenemos, por un lado, Bizarre Beat, este juego de las apuestas en el mercado negro de órganos, El Tesoro Maldito, la expansión de Fantasy Realms, Rome, este juego de ir colocando patrones, Curious Cargo, para que desarrolléis vuestro tema logístico, Tulip Bubble, por si queréis darle también a las apuestas, pero no, perdón, a las subastas, a las pujas, pero no en el mercado negro de órganos, sino con bulbos de tulipán en la Holanda del siglo XVII. Todo esto, por supuesto, cosas que veíamos esta pasada semana. Istanbul, la versión de dados de este clásico juego. Jamaland, el juego de ir, digamos, consiguiendo recursos, patatas, maíz, etc. y obteniendo llamas. Y luego algunos ya más antiguos. Por un lado, este Escape Room The Game 3. Hace poco había un kilómetro cero del 1, del 2. Aquí tenemos el 3. Dos juegos que llegaban en vacaciones, Wargames, que no hemos hecho conociendo, que sabéis que no solemos dedicarle mucho a los Wargames. 1565, el asedio de Malta, y 1066, la batalla de Hastings. Y por último, y también antiguo, toda la colección de Titans, el juego base, este grandísimo juego de conquista de territorios, medio Wargame, medio gestión, medio mazo, que funciona muy bien, pues Titans, y sus 4 expansiones, ecos del pasado. Bueno, no sé si desde ahí se pueden apreciar, están aquí todas, ¿vale? Campos de sangre, los monumentos y por último el quinto jugador, que es el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pues listo, todos estos, ya sabéis, una copia de cada, sellados, en perfecto estado, apurados si queréis, el lunes esperamos que disponibles y ahora ya vamos a ver qué llega. Pues aquí estoy con las novedades de esta semana, que hay un poco de todo, expansiones, juegos que se reeditan, otros que completan saga, juegos nuevos y por supuesto rol. Empiezo por el rol, tenemos Terra Nullius, un nuevo suplemento para Aquelarre, que nos habla por un lado de todo, nos describe todo el territorio de Al-Ándalus y además tiene una campaña que se llama Frontera en Llamas. Si queréis ampliar vuestras horas de juego de Aquelarre, este Terra Nullius, y también Cultos Innombrables, los códigos nacóticos, el 1.4 ya, se llama La Lista, un nuevo módulo así finito en libretilla, en tapa blanda, para continuar con los códigos nacóticos de este Cultos Innombrables. Por supuesto, los códigos nacóticos no es una campaña, se juega de manera independiente. Luego tenemos, por un lado, un juego que se reedita, este Watergate. Realmente no ha cambiado nada, os enseñaré un poco el contenido ahora, abriremos la caja, pero el juego no ha cambiado. Solamente la caja es blanca en vez de ser negra, este juego para 2 jugadores de Nixon, y que tiene alguna pequeña corrección y también viene con algún extra promo. Pero vaya, el juego es exactamente el mismo que teníamos, así que bueno, podéis usar el mismo vídeo de Conociendo si queréis saber cómo va este Watergate, aunque su caja era negra, no sé por qué la habrán puesto blanca, si el negro es más elegante, indudablemente. Vale, segunda edición de Watergate. Juegos que completan series, o que siguen series. Por un lado, un nuevo Black Stories, y esta vez Black Stories tal cual. Sabéis que Black Stories tenemos 1, 2 y 3, y luego un montón de ellos, pues Universidad Macabra, Hospitales Malditos, etc. Pues este es el 4, digamos, del raíz. Black Stories 4, 50 nuevos misterios para jugar a este ya más que conocido juego.
Tras bastante tiempo de espera, después de una preventa de hace ya tiempo, nos llega Micro Macro Crime City Full House, la segunda caja de Micro Macro, este juego que era un poco de buscar a Wally, teníamos que ver, descubrir los crímenes, varios crímenes que había, pues describirlos, todos los crímenes, ver cómo se iban produciendo en un mapa enorme y con una lupa y un montón de cartas. Pues aquí tenéis una segunda caja. Es un juego independiente, no necesita la otra, es totalmente distinto, 16 casos nuevos en esta caja para jugar a Micro Macro. Tampoco os contaré cómo va porque es exactamente igual que el anterior Micro Macro, si abriremos la caja, pero si queréis ver cómo va el juego podéis ver el vídeo del anterior Micro Macro, que es igual. Y Crónicas del Crimen, la saga Millennium. Teníamos 1400, 1900 y ahora 2400. Un milenio entero, 1000 años, que van desde 1400, 500 años después 1900, 500 años después 2400. Medieval, presente, bueno, un poco más anticuadillo, victoriano. Y por último este futurista 2400, que lo mismo, abriremos muy rápido la caja, no voy a hacer ningún spoiler, simplemente más casos para jugar con nuestro Crónicas del Crimen. Recordad, este juego necesita una aplicación y tenemos que ir investigando, e incluso tenemos un módulo de realidad virtual bastante chulos. 4 nuevos escenarios en una temática cyberpunk. Y expansiones también, después de muchísimo tiempo de espera y una preventa larga, llegan las expansiones de Root. 4 expansiones, una que ya ni abrimos, simplemente el pack de vagabundos, son 7 meeples para que los vagabundos sean distintos y eso sí, 3 nuevas cartas de vagabundo por si queréis vagabundos nuevos. Pues pack los vagabundos de Root. Y también en pequeñito este mazo de exiliados y partisanos, un mazo que sustituye al mazo básico de juego de Root. No se mezclan, o jugáis con el del juego base o con este, que nos dará nuevas habilidades, nuevas opciones, simplemente para variar nuestro Root. Y luego en cajas más grandes, por un lado la expansión de los subterráneos, una nueva expansión que incluye 2 nuevas facciones y sobre todo incluye un tablero de 2 lados, que es el lago y la parte subterránea de la montaña, donde podremos jugar a clásico Root, podemos mezclarlo con el juego base, con las otras expansiones y tener pues 2 facciones y nuevos escenarios, nuevos territorios para jugar, tanto la montaña como el mapa del lago, con los subterráneos. Y otra más, expansión Los Cachivaches. Esta expansión lo que añade son bots, automas, 4 facciones automáticas que podéis utilizar bien en partidas en solitario, para tener más automas contra los que jugar, bien en partidas normales, por si sois pocos jugadores, pues 2, 3, si queréis más jugadores que sean automáticos, aquí tenéis más, o bien hasta en un modo cooperativo donde jugaremos por equipos todos los humanos contra los automas que queráis. Pues aquí tenemos 4 nuevas facciones con sistema automático, digamos, para ampliar Root con los cachivaches. Y lo que me queda, juegos nuevos. Empiezo por quizá el más peculiar, que son estas 2 cajitas de un juego de cartas que se llama Sanctuary. Es un juego de cartas así muy estilo Magic, más estilo diría yo Crinea Battlefield, de ese grandísimo juego. Pues 2 cajas, que tienen 3 facciones cada caja. Esta tiene la facción Tannen, Hunter y Ganto, tengo que leerlas porque los nombres, que se llama la era Tierras del Alba. Y esta, que es las tierras del crepúsculo, tiene las facciones Crash, Morland y Ul. Cualquiera de estas cajas nos permitirá jugar. Es un juego para 2 jugadores o solitario, 1 o 2 jugadores, que nos saca Bumblebee y que aquí viene todo lo necesario en cada una de estas cajas, lo necesario para jugar incluso 2, y hasta vienen pues 3 facciones por si queréis variar. Y luego, un juego muy curioso, Blabel, un juego de caos y lenguajes, una cajita así pequeña como veis, de 3 a 9 jugadores, tiene un abanico grande, empieza en 3 pero llega hasta 9, 10 años o más y 30 minutitos en un juego de cartas básicamente en el que tendremos que hablar idiomas inventados. No pinta mal, veremos qué tal funciona. Y aquí tenemos este Manos a la olla, una caja cuadrada, así grandota, chula, de House of Glitter, los amigos que habían publicado Pestañas Asesinas, recordáis que lleva mucho agotado y esperamos que pronto se reedite. Un juego para niños, 4 años o más, y también adultos, 10 minutitos y de 2 a 4 jugadores, donde somos brujas y tendremos que hacer, parece ser, nuestras recetas en una olla, veremos. Maldito Games con su novedad semanal, siempre sabéis que todas las semanas tiene 1 o 2 novedades, esta semana solo una, este Can't Stop, este juego de dados. Es un tienta la suerte, parece, dice aquí 7 años o más, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos, ¿sabéis? Un tablero, unos dados. Parece que es sencillo en una cajita pequeña. Veremos qué tal funciona. Vamos a dejarlo por aquí. Mevo nos trae un juego de piratas, Pirate Box, que viene en una caja muy curiosa, tiene como una hendidura. Y por lo que veo aquí detrás parece que la caja es parte del juego. Un juego básicamente de dados, 8 años o más, de 2 a 4 jugadores y 15 minutitos, que originalmente publica Blue Orange.
que siempre tiene muy buenas calidades y juegos familiares bastante chulos. Otro que llevábamos bastante tiempo esperando y por fin está aquí, de dos tomates, nos trae Rocódromo, un juego de Tony López, y que viene pues en 4 idiomas, nos dice de 2 a 4 jugadores, 7 años o más y 10 minutitos nada más, en un juego bastante grandote y muy visual donde montaremos un rocódromo, supongo que de cartón. Nuevamente Memo nos trae un juego que me ha llamado bastante la atención, veremos qué tal este Quetzal, un juego de aventureros y arqueólogos, estilo Indiana Jones, 10 años o más, de 2 a 5 jugadores y 15 minutos por jugador, por lo que veo aquí tiene un tablero muy bonito, un montón de meeples, veremos qué tal va, parece así un poco de gestión o de colocación de trabajadores, pero tiene muy buen aspecto. Y por último, SD Games nos trae el primer Whale Riders, y digo el primer Whale Riders porque han anunciado dos. Este Whale Riders, un juego de tablero de Reinier Knizia, 2 a 6 jugadores, 8 años o más, 45 minutos, un juego con cartas, parece una especie de colección de sets, pero bueno, ya lo veremos, ahí veis. Pero está anunciado también que llegará en breve Whale Riders, la versión de cartas, también de Knizia, que supongo que será una adaptación a cartas. Bueno, no sé cuál sería primero. Veremos también qué tal va. Pues listo, estas son las novedades que tenemos esta semana. Si queréis ver qué tienen las cajas, las abrimos ahora. Si no, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Quetzal, que tiene una carátula muy chula, y aquí tenemos el reglamento, que está en portugués, y aquí en castellano, y que no parece muy extenso. Bueno, una ilustración enorme. Nada, es un reglamento sencillito. Tenemos cartón troquelado con personajes, con monedas, con alguna ficha más, una segunda lámina, un tablero aquí muy bien encajado en una cuna de cartón que tiene 6 alas. Vamos a abrirlo para que podáis verlo. Es el típico tablero de jungla así de corte pues mesoamericano. Y luego tenemos meeples que vienen serigrafiados. Fijaos que tenemos algunos, por ejemplo estos amarillos, serigrafiados en negro y algunos también serigrafiados en blanco. De hecho hay 1, 2, 3, 4 en negro y 2 en blanco. Amarillo, azul, rojo, morado y verde y negro. Una buena variedad de colores. Bueno, negro solo hay uno, entiendo que es un poco especial. Tenemos unas bolsitas zip, una caja que hay que montar, estilo zacamochila. Aquí tenemos más meeples grandotes, estos vienen serigrafiados por frente y espalda. A ver, los otros... Ah, bueno, los otros también. Ah, vale, son negros por un lado y blancos por el otro. Vale, así sí. Tiene más sentido. Pues aquí tenemos unos más grandes, serigrafiados a color. Y aquí tenemos unas pastillitas de estas. Aquí sí podemos ver, entiendo, los colores de los jugadores. Rojo, verde, azul y morado. Vamos a dejarlas ya por aquí. Y por último, dos mazos pequeñitos de cartas tamaño Hobbit. Vamos a abrirlos, a ver qué aspecto tienen. Y tenemos, pues, bueno, cierto por el dorso, como siempre. Ahí veis, pues, objetos. Bueno, es el mismo objeto, parece, ¿no? Cambia un poco el dibujo. Y aquí hay otros objetos distintos. Y por último, este segundo mazo, que entiendo que es similar, aunque veo que el dorso es distinto porque es en color azul. Bueno, y más de las anteriores, azules son poquitas, pues más objetos, y las azules, pues ahí veis como localizaciones. Pues listo. Abrimos esta expansión de Los Subterráneos de Root y tenemos un Aprende a Jugar. Tenemos la Ley de Root. Cartón troquelado con fichas, la madriguera. Y aquí tenemos los tableros de pues la conspiración córvida. Ahí veis. Y el ducado subterráneo. Y luego tenemos un tablero nuevo, lo mismo, 6 salas, 2 lados. Y bueno, similar al tablero que ya conocemos de Root, bueno, os lo estoy enseñando al revés, pero vaya. Ahí veis, por un lado, y por el otro, que se pueda ver, que esto tiene poco de subterráneo. Pues nada, un tablero nuevo. Y debajo tenemos meeples, vamos a sacarlos para las nuevas facciones, pues aquí en morado los cuervos, supongo, coronas, aquí los topos, y además de un silica tenemos aquí 2 fichas grandes, 2 dados de 12 caras y unas pocas cartas, vamos a abrirlas, muy poquitas, que vienen en una bolsita con cierre.
Siempre me ha llamado la atención porque los adhesivos de las bolsitas de cierre están en la lengüeta en vez de estar aquí. Si están en la lengüeta y sacamos las cartas, se pueden pegar. En cambio, si el adhesivo está aquí, no se pegaría nunca. No sé, no lo entiendo. En fin, ahí están las cartas de los topos y luego tenemos 2 cartas de resumen para las 2 nuevas facciones. Vamos a dejarlo aquí intentando que no se nos pegue ninguna carta. Y listo. Abrimos la expansión Los Cachivaches de Root y, caray, le cuesta. A ver, ahora. Ahí tenemos un manual que viene aquí a presión. Tenemos el Vagabot, el decreto, el nido mecánico, el marquesado mecánico 2.0 y la alianza autómata, así puedo sacarlo. Es que estoy sacando la cuna también, ahí está, la alianza autómata. Unas fichas hexagonales y una bolsita zip y unas cartas, vamos a abrirlas. Dificultad, rasgos, dificultad, rasgos. Bueno, pues ahí están todas las cartas para este modo bot. Abrimos este micro macro Crime City Full House. No os voy a hacer spoilers, ¿vale? Simplemente, pues bueno, aquí tenemos el reglamento, que es sencillo. El juego parece que no cambia. El plano, que no voy ni a abrir, ya sabéis, es un plano enorme, enorme, con todas las imágenes, una pequeña pegatina, la lupa, que también es muy típica, y 2 mazos con los casos. Aquí lo que no veo son los sobrecitos. Antes teníamos unos sobrecitos que ahora parece que no hay, pero bueno, tenemos los mazos para los casos. Abrimos este Blabel, Caos y Lenguajes, y dentro tenemos pues el libro de reglas, un par de fichas de cartón troquelado, aquí unas pocas más, cartón bastante grueso, y 2 mazos de cartas, abajo unas bolsitas tip. Vamos a abrir unas cartas grandes y unas cartas pequeñas. Pues abrimos primero las grandes y tenemos, pues aquí, bueno, esto debe ser el dorso o no, unas cuantas palabras inteligibles. Ahí veis, label, bueno, y unas pequeñas que también parecen así con elementos. A ver si las puedo abrir fácil. Ahí se ven. Bueno, esto es el dorso. Y ahí hay distintos elementos, parecen como materiales, y luego aquí otra vez palabras mezcladas. Pues un poco, pues por decir algo, vaya. Abrimos este Can't Stop y dentro pues un montón de madera. Tenemos aquí discos grandotes de madera en color verde, azul, naranja y amarillo. Tenemos 2 peones rojos, 3 peones rojos y 4 dados rojos, que son los que aparecen en la portada, nada más. Y debajo tenemos pues un reglamento en varios idiomas, vale, así que no es muy grande, y un tablero, a ver, de 4 alas así cuadrado, que tiene 2 lados distintos. Este es uno de los lados y este otro, bueno, parecen similares, pero bueno, ya veremos. Abrimos esta segunda edición de Watergate para comprobar que no ha cambiado mucho respecto a la primera. Aquí tenemos las fichas, recordad que venían tachadas, y por detrás con colores. Tenemos, esto es el reglamento, sí, que el reglamento sigue siendo en negro, aunque la caja la han cambiado a blanco, el reglamento sigue siendo en negro. El tablero de 4 alas, que también es similar. ¿Veis? Con las conexiones para ir poniendo las fichas, los discos rojos y uno blanco, la bolsita, que viene lo mismo, sin serigrafiar, y aquí las cartas, que bueno, ya no abro, porque son básicamente las mismas cartas. Es cierto que esta edición viene, al menos de momento, con cartas promo, para tener un poquito más de juego. Abrimos este Pirate Box, esta caja pirata, y dentro tenemos pues un reglamento, aquí está en inglés, bueno, veis que es súper sencillo. En castellano, un montón de reglamentos, será por reglamentos. Tenemos reglas en un montón de idiomas. Luego tenemos unas tarjetitas, 4, son como de ayuda, supongo. Un tablerillo con números, unas fichas de cartón troquelado con personajes, una llave así, llave timón. Un tablerillo también, parece, esto es cartón grueso. Un reloj de arena, 3 loros en 3 colores y, como veis aquí, 16 dados.
que vienen con distintos símbolos, dados muy chulos, de 6 caras personalizadas. Pues listo. Abrimos este manos a la olla de House of Glitter y dentro tenemos, vamos a dar la vuelta entera, tenemos 2 mazos de cartas que os enseño, a ver. Aquí tenemos el primero, son cartas cuadradas. Vamos a apartar esto un poco, ahí se pueden ver. Recetas, 2 niveles, ingredientes y el resto de cartas son moradas, torso morado, vaya. Ahí se ven las cartas, los ingredientes, las recetas, bueno, muy de brujas. Vamos a ver si esto entra, supongo que sí, claro, son cuadradas, entra de pie. Y el otro mazo que abrimos también, que estas cartas no traen abre fácil, ahora. Y ahí se pueden ver pues más ilustraciones. Tenemos más ingredientes y más de estas cartas en color morado. Y por último el manual, que no os lo había enseñado, que básicamente es un desplegable así alargado, bueno, muy sencillito. Pues aquí están las 2 cajas de Sanctuary, Tierras del Crepúsculo y Tierras del Alba, y nos dicen por aquí lo que incluyen, que básicamente son 3 facciones y luego componentes pues más genéricos. Vamos a abrir una, por ejemplo esta que es roja, la Tierras del Alba, y tenemos pues unos cristalitos muy chulos, tenemos unas fichas pequeñitas, cartón troquelado, tenemos mazos de cartas, una espuma protectora, vale, unas cuantas cartas que deben ser las comunes, esta espuma protectora, el reglamento, que es un libro, que la verdad bastante extenso para ser así pequeñito, y luego 3 mazos que entiendo que son las 3 facciones del juego. Voy a abrir uno de ellos, para echar un vistazo al menos qué aspecto tienen las cartas. Pues ahí se puede ver cartas con unas ilustraciones muy chulas, todas tienen un color así verdoso, entiendo que es distinto en cada facción, y luego aquí algunas cartas más, aparte de unas de ayuda para completar este juego de cartas. Pues abrimos este Whale Riders de Reinier Nithia y tenemos pues una bolsita así pequeña aquí doblada, una bolsa de estas de, bueno, es de tela, no de terciopelo, pero viene serigrafiada, peanitas de colores, otras bolsitas zip, son muy pequeñas, un mazo de cartas que abrimos y que tienen pues distintos elementos, ya veis, independiente del idioma esto. Estas cartas desde luego no caben en la bolsa zip. Tenemos un catálogo de SD con un montón de juegos. Tenemos el reglamento, que es muy sencillito, caray, qué sencillito. Nada más. Y debajo pues tablero y cartón, imagino. Vamos a dar la vuelta entera. Porque viene ahí medio encajado, una cuna así bastante chula. Y vamos colocando pues una lámina que se destroquela así al tocarla de fichas. El 4, el 3. Bueno, tiene como pescado, tiene perlas, tiene unas piedras así brillantes de colores, algas parecen, caracolas de mar, por aquí tenemos monedas, tormenta. Y también tenemos unas fichas ya más de juego. Y por último un tablero de 2 alas, que debe ser para poner así en vertical, os lo enseño en horizontal, para que lo veáis entero, y listo. Abrimos muy rápidamente Crónicas del Crimen 2400, la saga Millennium, que termina la trilogía con esto. Aquí tenéis el reglamento, que es, bueno, como siempre, y el tablero, también pues de estilo así más futurista, por supuesto, una tarjetita para poner cartas, la clásica cuna con tapa, y aquí no abro nada por no hacer spoilers, ahí tenéis las localizaciones, por supuesto. Aquí abajo, bueno, pues nada, para poner cosas, cartas y más cartas, y listo. Abrimos este rocódromo y dentro pues un reglamento en 4 idiomas, así que tampoco es muy extenso, una hoja de cómo montar el rocódromo, y aquí tenemos pues cartón troquelado. Vamos a abrirlo. Aquí está con las bases, bueno, ya veis ahí las 3 bases que se ven, un contrafuerte, como se llame, y un montón de fichas de cartón con agujerillos, y debajo pues el resto del rocódromo para montar esto, ya veis ahí,
con un enganche y unas fichas bastante gruesas. Ah, no, que son dos. ¿Son dos? Sí, son dos. Fichas con un puntito. Realmente, bueno, es un poco peculiar. Tienen un puntito por detrás. Así venían todas. No sé si es que vienen pegadas o son así, pero ya lo veremos.